Bien, en este resumen número uno vamos a explicar la funcionalidad del para y para este caso vamos a primero, ustedes deben saber que para poder trabajar con el para siempre va a utilizar una variable que va a ser la variable contador, ¿bien? Y esta variable por lo general puede ser una variable x, una y, una a, en la letra que ustedes estimen conveniente, pero de preferencia por lo general en la mayoría de los ejercicios o los algoritmos utilizan la variable i, ¿bien? Em, la instrucción del para este caso, es bastante sencilla, ya que es una instrucción que repite. Es una instrucción que se va a repetir muchas veces y esa cantidad de veces nosotros la definimos. Bien, siempre va a ser un número finito. Bien, por ejemplo, que se repita 3 veces, que se repita 5 veces o que se repita, por ejemplo, 10 veces. Bien, por lo tanto, siempre el para parte con una inicialización, que este número puede ser un uno, bien, pero también dependiendo del ejercicio puede comenzar con el número que ustedes estimen conveniente. Posteriormente el para debe tener también un límite, es decir, hasta qué número esta variable que parte va a llegar. Bien, entonces de esa forma nosotros establecemos el inicio y el fin. Bien, obviamente este numerito tiene que ser siempre menor que este que está acá, ¿verdad? Ahora, con paso, en este caso, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que indicar que esta variable vaya creciendo hasta que llegue a 10. Bien, por lo tanto, nosotros ahora lo que debemos hacer es decirle que la i vaya o de uno en uno, aumentando 2, 3, 4, hasta que llegue a 10, o que vaya de 2 en 2, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí si yo pongo 3, por ejemplo, significa que i va a valer 1 y después cuando se dé una vuelta, i va a aumentar, en este caso, va a aumentar a 3 veces, se le va a tener que sumar el 1 3, ¿cierto? Y en la segunda vuelta i debiese valer, en este caso, 4, ¿bien? Pero por lo general, y va a depender obviamente también del ejercicio, siempre parte de... eh, siempre va a ir de uno en uno, ¿bien? En algunos casos, ¿bien? No siempre. ¿Qué es lo que sucede acá entonces con el para? Como les comenté, es una instrucción de repetición. Por lo tanto, aquí lo que nosotros podemos hacer, mientras tanto, para poder entenderlo, es escribir en este caso y que tiene que ver con los valores que va tomando. Si se dan cuenta, aquí lo que está haciendo la instrucción, cada vez que nosotros ejecutemos esto, y como parte de uno es el primer valor que va a tomar y ese es el valor que se está escribiendo aquí. Bien, luego de eso, cuando se da la vuelta, la i automáticamente aumenta en este numerito que nosotros le indicamos acá, bien, y obviamente cuando se escriba el valor nuevo de i, este va a valer 2 y después 3 y así sucesivamente hasta que llegue a 10, bien. Esa es la forma en cómo trabaja el para, bien. Ahora, por otra parte también lo que nosotros podemos hacer es esto, por ejemplo, podemos definir una variable n y podemos decirle, por ejemplo, leer n. Bien, y nosotros podríamos hacer lo siguiente, miren, ¿qué pasa si yo aquí pongo n? Lo que deberían ustedes ya más o menos definir es que primero, o entender, que primero que va a hacer mi algoritmo me va a pedir un número, ¿cierto? Entonces aquí obviamente el programa está esperando a que yo ingrese un número. Si yo ingreso el 8, ¿qué debería pasar acá? Como esto se va a repetir de 1 hasta 10, ¿qué vamos a escribir ahora? N. Como n nunca cambia, n va a valer en este caso 8, el resultado que va a generar este para son 10 ochos. Bien, entonces ahí la idea es que ustedes puedan entender que esto sí o sí se va a repetir 10 veces y por lo tanto voy a escribir 10 veces algo. Bien, y ese algo que yo voy a escribir puede ser cualquier variable. Bien, inclusive, inclusive también por ejemplo, nosotros podríamos poner aquí, entre comillas, una X, ¿cierto? Entonces automáticamente cuando nosotros ingresemos un número, obviamente el número aquí no tiene mucha... Lo voy a sacar mientras tanto. Si yo lo dejo así, ¿qué va a pasar con mi algoritmo? Mi algoritmo ahora debiese escribir 10x, ¿bien? Ahora, ¿qué sucede si yo leo un número? Lo que podemos hacer también con el ciclo para es que nuestra variable de límite o de fin
nosotros podríamos configurarla que llegue mejor hasta el número que nosotros le demos por teclado. Entonces, si se dan cuenta, el para es bastante fácil de poder manipularlo y poder configurarlo. Bien, entonces ahora, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando yo ingreso un número, por ejemplo el 9, el algoritmo va a ir de 1 hasta 9, porque obviamente es el numerito que nosotros hemos indicado como límite. Si nosotros le damos un enter, me deberá escribir 9x. Bien, entonces también lo que podemos hacer y que explicamos en clases también es que también podemos decirle que vaya sin saltar, ¿cierto? Entonces ya con eso las x debiesen ir hacia el lado, ¿cierto? Por ejemplo, si ingresamos un 5, ahí ya tenemos las 5x. Y si quisiéramos que este mensajito quedara acá abajo, simplemente afuera del fin para escribimos comillas, ¿bien? Entonces ya con eso tenemos el mismo ejercicio, pero con el texto que estaba aquí abajito, ¿bien? Entonces el para es netamente configurable. Bien, de hecho, lo que podemos hacer también es lo siguiente. Podríamos decirle, en este caso voy a crear otra variable, por ejemplo, que se llame a, por ejemplo. Entonces también podríamos nosotros leer a. Bien, no estoy colocando, voy a poner el escribir. Aquí, por ejemplo, poner inicio y aquí voy a escribir fin. Por poner un ejemplo, ahí. Entonces, ¿qué podemos nosotros configurar del para? Que a lo mejor vaya desde A hasta N. Y a lo mejor que no muestre, en este caso X, obviamente la idea es que muestre, por ejemplo, Y. ¿Bien? Y la muestre, puede ser, esto lo vamos a sacar. Ahí. Entonces, ¿qué debería hacer ahora nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio está pidiendo dos números, ¿bien? Por ejemplo, si ingreso el 5 y después ingreso el 10, entonces ahora le estamos diciendo que vaya desde un número hasta el límite, ¿bien? Y esa es la configuración que primero tienen que entender, ¿bien? Del para. Entonces el para, por ejemplo, aquí, si nosotros ponemos, por ejemplo, 18 y ponemos 40, debes escribir los números del 18 al 40 y de uno en uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería si ustedes, por ejemplo, aquí le cambian este numerito, en vez de 2, ¿cierto? Le podemos poner, no sé, pues 5. Y después nosotros acá, al ejecutarlo, le decimos que parta desde el 20 y que vaya hasta el 50. Y como va de 5 en 5, entonces ahora nuestra variable i, que es la que estamos mostrando, va desde 20, 25, 30, 35, hasta obviamente llegar al límite que nosotros le ingresamos por teclado. Bien, entonces espero que en esta primera parte se entienda la funcionalidad del para, el inicio, el término, el compaso y la forma en cómo nosotros podemos obviamente ver cómo trabaja. Recuerden también que ustedes lo pueden ejecutar paso a paso, en donde por ejemplo el paso a paso va indicándoles cómo funciona el para. Por ejemplo, si yo les digo 20 nuevamente y después les digo, por ejemplo, 35 o 40, entonces, si se dan cuenta aquí, se va a repetir esto hasta que llegue al número, obviamente, 40. Ahí va 35 y en el 40 ya termina y escribe vacío. ¿Bien? Y termina. ¿Bien? Entonces, esa es la funcionalidad que en un principio se debe entender. Obviamente va a depender mucho del ejercicio, si es que ustedes tienen que ingresar datos y especificarlos en su configuración, o simplemente lo ponen directamente el numerito acá y el numerito acá, para que obviamente cumpla con algún objetivo de un ejercicio en particular. Bien.